Para el último panel de hoy hemos querido enfocar la conversación en torno al papel estratégico de la infraestructura verde como elemento clave en la adaptación de las ciudades al cambio climático y en la mejora de la salud urbana. Para ello contamos con la participación de Elena Vega Revenga, jefa del Servicio de Conservación de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid, Izaskun Martí, jefa del Departamento de Soporte a la Gerencia del Instituto Municipal de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Barcelona, María Luisa Iglesias, directora general de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, y Pedro Calaza, presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, a los que invito a subir al escenario. Bienvenidos, muchas gracias. Pues comenzamos con el diagnóstico y el contexto. ¿Cómo describiríais la situación actual de la infraestructura verde en el contexto urbano y qué papel está desempeñando en la adaptación de las ciudades al cambio climático? Empezamos por ti, si te parece, Elena. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya, casi. Bueno, yo creo que hoy por hoy es evidente que la infraestructura verde desempeña un papel fundamental, es una pieza clave en nuestras ciudades como componente fundamental para mitigar el cambio climático. No olvidemos que todos los corredores urbanos, parques urbanos, periurbanos, parques de barrio, terminan determinando una disminución de la temperatura en ciudades especialmente grandes, como puede ser el caso de Madrid, en el centro peninsular, donde la climatología no nos es demasiado favorable y vamos a peor. Comentaba antes Olivia los 10 días seguidos de ola de calor que mantuvimos el año pasado. Entonces, al final, estas redes verdes interconectadas en las ciudades son fundamentales para mitigar los efectos de la isla de calor, para reducir la contaminación atmosférica, los ruidos, fomentar la biodiversidad en el entorno de las ciudades, ser conectores, porque al final, quizá, y yo pondría un poco el punto ahí, lo más dificultoso en ciudades como Madrid, donde tiene una trama urbana que hemos heredado, claro, evidentemente en los distintos planes urbanísticos, en los centros de las ciudades, quizá la interconexión de esas infraestructuras sea lo más complicado de implementar, de gestionar, pero evidentemente nadie duda hoy por hoy que en los nuevos desarrollos urbanísticos que se hacen en cualquier ciudad, la infraestructura verde es determinante. Izaskun, en Barcelona. Buenos días. Bueno, antes de nada agradecer la invitación aquí a participar en este foro de servicios urbanos. Bien, en Barcelona hay diferentes planes y hay uno que es el Plan Clima. El Plan Clima es el que realmente tiene la ciudad para adaptarse a este cambio climático y en el que participan diferentes sectores, ¿no? La infraestructura verde obviamente es uno de los más importantes, básicamente por dos temas, ¿no? Uno es la parte ambiental. Sí, está claro que la infraestructura verde juega un papel importante en la regulación térmica. En las zonas que están arboladas pues disminuye entre 1 y 3 grados la temperatura y por tanto estos son factores que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar y mantener la ciudad. Y por otro lado, por la regulación del ciclo del agua. El verde, el arbolado, pero también las zonas verdes juegan un papel importante a nivel de infiltrar el agua y entonces toda la parte de infiltración, de drenaje también hace que juegue un papel importante a nivel del régimen de lluvias, ¿no? y térmico. Y luego otra parte importante también de la infraestructura verde que creo que no hay que olvidar es la parte social. Al final el ciudadano utiliza los espacios verdes como zonas para pasar su tiempo libre, ¿no? Y esto influye directamente en su salud. Entonces, el hecho de tener una ciudad más verde implica también no solo que tengamos más salud desde el punto de vista físico, sino también psíquico. Totalmente. María Luisa, de Sevilla. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Pues, como decía Jorge, mi compañero Eli Pasan, en una ciudad donde el año pasado tuvimos la circunstancia de estar 100 días de aviso, me decía antes un compañero, 100 en todos sus espectros. Amarillo, naranja, rojo. Y el problema de estos avisos no es que son de día, sino que llega la noche y la temperatura sigue. 32 grados, 3 de la mañana y tú dando vueltas.
no es que sea importante la infraestructura verde, es que es fundamental. Yo sí, en los 3 años que llevo en el ayuntamiento, sí estoy viendo un cambio en el planteamiento que tenemos con la infraestructura verde. Antes, las áreas de parques y jardines, cuando llegaba un proyecto, prácticamente te avisaban para que lo recepcionaras. Oye, mira, que te hemos dejado aquí estos parques, que te hemos dejado estos árboles y en unas condiciones penosas. Creo que el cambio se está produciendo de verdad y aunque no se está contando con nosotros desde el inicio del proyecto, es decir, en el desarrollo del proyecto, sí se empieza a contar desde quizás la fase 1, no la fase 0, porque se está viendo que la infraestructura verde aporta calidad de vida, porque además es una zona de esparcimiento familiar, es un tema social. En una ciudad como Sevilla, donde tenemos que hacer uso del aire acondicionado prácticamente 4 meses, no traigo, pero hay una diapositiva que me saqué súper curiosa, que a mí misma me sorprendió. Desde el mes de marzo empezamos a tocar los 30 grados. Este año estamos realmente contentos porque el calor empezó antes de ayer. Hemos estado en 18, 22, 24 grados. Ya estábamos algunos diciendo que queríamos soltar la chaqueta, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo más importante es que el cambio de la visión de la importancia de las zonas verdes y de los árboles se empieza a notar y es verdad que es muy difícil porque tanto los ingenieros como los arquitectos les cuesta que entre la parte verde, pero sí se ve que es fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos, tiene ese ámbito social, cada vez más familias hacen vida en los parques y yo creo que está cogiendo un papel relevante en todas las ciudades. Pedro, para ti la pregunta es un poquito distinta porque tienes una visión un poco más global. ¿Cuál es el estado de la infraestructura verde a nivel nacional e internacional y qué modelos o ciudades destacarías como referencia que podamos en su integración estratégica? Bueno, buenos días también, o buenas tardes, ¿no? Encantado de estar aquí en este foro de debate, ¿no? Pregunta complicada, ¿no? Porque a nivel internacional hay muchas situaciones distintas, ¿no? A nivel poblacional, geográfico e incluso conceptual, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? En Asia ahora mismo hay una especie de carrera, ¿no? Contrarreloj de hacer macroobras, ¿no? Muy vinculadas con la venta del verde, ¿no? La venta de la infraestructura verde. A veces es una venta real y a veces es greenwashing, ¿no? Entonces tiene unos matices un poco particulares, ¿no? En Estados Unidos, que fue donde emergió el concepto, ¿no? En el año 2003, normalmente el concepto de infraestructura verde se asocia a SBNs, a soluciones basadas en naturaleza, sobre todo a la parte de gestión del agua, ¿no? Entonces, son también unas consideraciones muy diferentes al marco europeo, ¿no? En África, el concepto de infraestructura verde se asocia más al desarrollo rural, ¿no? Hay un macroproyecto que abarca 11 países que se llama la Gran Muralla Verde, que va a cruzar África en sentido horizontal desde Senegal hasta el Cuerno de África, intentando en cierta medida también utilizar una infraestructura natural para poder ofrecer mejor calidad de vida a las personas. Bajamos de escala, llegamos a Europa, ¿no? Europa, en el año 2013, cuando se aprobó la estrategia europea, ¿no? En materia de infraestructura verde, se debatió muchísimo si las ciudades deberían formar parte o no de la infraestructura verde, ¿no? Había gente más radical desde el mundo de la biología que decían que no, que las ciudades son zonas muy antrópicas, zonas muy complicadas y no debería tener sentido incluir la infraestructura verde. Finalmente ganó la inclusión de la infraestructura verde en las ciudades precisamente porque en ese momento el argumento más fuerte que utilizaron fue que el 60% de la población vivía en las ciudades. Entonces, el enfoque primordial de la infraestructura verde a escala urbana es la generación de servicios ecosistémicos de tipo cultural, es decir, salud pública, actividad física, etcétera, etcétera. En Europa tenemos también diferentes situaciones. Hay países con una tradición ecológica enorme, como es Austria, como es Alemania, como los países nórdicos, ¿no? Quizás los que estamos en la zona del Mediterráneo tenemos menos tradición ecológica, ¿no? Y de hecho hay incluso imperativos legales, como es el área de factor de biotopo de Berlín del año 1984, que ya obliga en cualquier desarrollo urbanístico en el 20% del suelo de Berlín incorporar soluciones basadas en naturaleza. ¿Qué pasa en España? Bueno, alguien lo comentaba antes, ¿no? Que hay en España 8.300 ayuntamientos, ¿no? Sale más o menos a un ayuntamiento por cada 6.000 habitantes. No, perdón, sí, por cada 6.000 habitantes. En Francia decían que había 30 y pico mil, uno cada 6.000. Entonces, es muy diferente, ¿no? Estamos también en una especie de, no de carrera ni de competición, pero sí de arranque, ¿no? De diferentes situaciones vinculadas a la infraestructura verde en nuestro país. Aquí tenemos a Sevilla, Barcelona, Madrid, claro, ciudades grandes, con recursos, con dotación, con cerebros, con neuronas, y en cierta medida aterrizan el concepto de infraestructura verde.
Lamentablemente en España la mayor parte de los ayuntamientos no tienen esos recursos ni esas neuronas, ¿no? Por tanto, es complicado aterrizarlo. Por poner algún ejemplo, fuera de España, ¿no? Lógicamente yo me quedaría por ejemplo, con Lyon, con Milán, con Hamburgo, con Guimarães en Portugal, y a escala más pequeña, incluso con Cascais, ¿no? Son, digamos, experiencias para mí interesantes. Pues muchísimas gracias por este dibujo tan general. Y ahora vamos a pasar un poco hablando de estrategia de desarrollo. Elena, Madrid ha aprobado un nuevo contrato de zonas verdes con más recursos y aplicación de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las principales novedades de este modelo de gestión y qué impacto se espera que tengan en la ciudad? Sí, recientemente hemos sacado el nuevo contrato de conservación y mantenimiento de zonas verdes para la Subdirección General de Zonas Verdes y Arbolado Viario. El actual aún no ha acabado, acaba en octubre. Y el nuevo se presenta con un mayor presupuesto, son 150 millones de euros, 601 a los 4 años, porque es un contrato de 4 años más 1. Eso supone, en primer lugar, una ampliación del presupuesto, porque veníamos de un presupuesto anterior de 118 millones de euros, creo que es. Además, se añade una componente de inteligencia artificial. Pedimos a las empresas que sean capaces de aplicar o de introducir sistemas de inteligencia artificial para la gestión de las zonas verdes. Nosotros, por nuestra parte, también estamos investigando determinados pilotos que podamos luego extrapolar al resto de las zonas de la ciudad. Se incorpora también una necesidad, por esto que hablamos de la infraestructura verde, de solicitar planes de biodiversidad que apliquen pues eso, a todas las pequeños parques o zonas verdes de todos los lotes de la ciudad, de todo el territorio que vamos a gestionar. De la misma manera se introduce un nuevo concepto que es una necesidad también de incorporar planes de gestión del riesgo del arbolado. En Madrid le preocupa el riesgo del arbolado. Hasta ahora teníamos un contrato un contrato que era un servicio especial que era de riesgo de arbolado. Seguimos manteniendo ese contrato y queremos avanzar en el camino de intentar minorar los riesgos por caída de árboles, por caída de ramas, etcétera. Entonces, es un nuevo elemento que también incorporamos al nuevo contrato. Se incorporan nuevos desarrollos urbanísticos que actualmente se están desarrollando. Todo el sureste de Madrid los vamos a incorporar a medida que los vayamos recepcionando. Y además, otra de las novedades que incluye es que hasta ahora teníamos una serie de infraestructura de obra civil que el contrato anterior no nos permitía mantener bajo el mismo, y en este nuevo contrato pues ya vamos a poder atender a pasarelas, pérgolas, bancos, cualquier tipo de infraestructura menor que tengamos que abordar en los parques. Vamos a tener una especial perseverancia en el control de calidad y las inspecciones que realicemos a las empresas, y para ello nosotros también hemos desarrollado una serie de sistemas, de pilotos de inteligencia artificial que nos permitan adelantarnos tanto a nuestra propia gestión para organizar nuestros propios planes de gestión del arbolado, de las zonas verdes, como también para poder inspeccionar de una mejor manera, con una mejor calidad y pues más dirigido, digamos. Además, acaba de salir recientemente, entra en vigor ahora, el 1 de mayo, hemos adjudicado un contrato que es un contrato de asistencia técnica para el control del servicio de infraestructura verde del Ayuntamiento de Madrid también, que depende de nuestra subdirección, pero que da de servicio a toda la Dirección General, a todos los parques de la Dirección General, en el que a través de herramientas de inteligencia artificial, véase cámaras montadas en vehículos, captación de imágenes de satélite, cámaras 3D, podamos tener un mejor control de nuestras propias zonas verdes. Hemos sacado también otro contrato recientemente sobre imágenes satelitales. Entonces, a través de la comparación de las propias imágenes satelitales que el ayuntamiento adquiere, que tenemos nosotros mismos, para ser capaces de identificar y planificar a largo plazo la pérdida, por ejemplo, de masa vegetal, la ampliación de masas arboladas en el contorno de las ciudades, ser capaces de medir la regla o la norma del 330-300 y equipararla a todos los municipios por igual, que todos
vecinos de Madrid tengan acceso a esas zonas. Entonces, esperamos y confiamos en que en los próximos 4 años pues, podamos dar un giro a nuestra gestión y, por supuesto, bajo un único precepto, y es intentar que todo sea mucho más eficiente, una gestión más eficiente y más localizada de los recursos y mejor para todos los ciudadanos. Son muchas mejoras. Sí. Izaskun. Barcelona ha apostado por soluciones innovadoras en el espacio público. ¿Cómo se está integrando la infraestructura verde en el modelo urbano de Barcelona y qué papel juegan las soluciones basadas en la naturaleza? Bien. Bueno, ¿sí? ¿Se oye? Vale. A ver, el tema del modelo urbano, si la infraestructura verde juega un papel muy importante en el modelo urbano de la ciudad, pero no es el único, ¿no? Entonces, es importante que cuando se diseña un nuevo espacio o se hace un proyecto de remodelación, hay que tener en cuenta el verde, pero también pesa mucho toda la parte de movilidad, o sea, la priorización del transporte público, ¿no? Muchas veces interviene la infraestructura verde en proyectos en el cual básicamente lo que se hace es peatonalizar o pacificar la movilidad, ¿no? Otros servicios también urbanos, ¿no? Como hemos hablado esta mañana, ¿no? De tema de limpieza, de tema de seguridad, de accesibilidad. O sea, cuando hay un modelo urbano, un proyecto, hay que tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Y que muchas veces entran en competencia, porque pues, si quieres mucha zona pavimentada, pues igual no puedes poner tanto verde, o si quieres que pase el autobús, pues igual los árboles tienen que estar distribuidos de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, sí que la infraestructura, o sea, sí que el verde de alguna manera es importante, ¿no? Por lo que hemos comentado antes de todo lo que implica la infraestructura, no solo desde el punto de vista ornamental y social, sino ambiental. Entonces, a nivel de verde, o sea, a nivel de infraestructura verde, pues que se está de alguna manera yendo hacia un verde más naturalizado, ¿no? Eso no significa que en todos sitios se pueda poner este tipo de verde. Cuando los usos son muy intensivos, pues a veces no permite este tipo de verde. Pero sí que hay otras soluciones basadas en la naturaleza, que antes comentaba Pedro, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la gestión del ciclo del agua, en el cual los nuevos diseños van incorporando todos estos factores o diseños que permiten un ahorro de agua, una mejor gestión de este ciclo, todo lo que es también los suelos, ¿no? Todo el tema del riego relacionado con los suelos, porque bueno, un poco ha sido gran olvidado siempre, ¿no? Todo el mundo se fija cuando vas a un parque, todo el mundo mira los árboles y mira la parte verde, pero lo importante está bajo tierra, ¿no? Entonces, hablamos de que queremos árboles sanos, queremos árboles grandes, pero después tampoco les damos el espacio pues, para que crezcan. Y aquí es también donde, vuelvo un poco atrás, el tema de la competencia, ¿no? Si queremos que tengan espacio, pero luego hay un montón de servicios, entonces hay que compaginar todo esto y no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, sí que de alguna manera es un poco, en cada proyecto pues tiene que haber una solución diferente, siempre teniendo en cuenta de que hay todas estas técnicas que te ayudan a mejorar, ¿no? Y que al final la infraestructura de todos el máximo de servicios ambientales que queremos. Pues María Luisa, desde la Estrategia de Ciudad de Sevilla, ¿qué papel juega la infraestructura verde y cómo se está adaptando a un escenario climático cada vez más extremo que hemos hablado antes? Bueno, en Sevilla desde el año 2017 se siguen, creo que es uno de los puntos que no valoramos muchas veces más importantes respecto a la adaptación al cambio climático, es que se siguen los estándares europeos de poda. Nosotros en la ciudad de Sevilla no se desmocha, todavía nos encontramos muchísimas ciudades, tanto en el norte como en el sur, con los árboles desmochados. Y también el hecho de estas temperaturas, llevamos 6 años con unos veranos, pues como os decía antes, de casi 6 meses. Empezamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y a finales de octubre empezamos a tener ya temperaturas en torno a 25, 27 grados. Eso nos ha hecho repensar también las especies que plantamos, probar nuevas especies,
hemos descartado muchísimas especies que nos dan muchísimos problemas, que tenemos muchísimas roturas de ramas, con los riesgos que ello conlleva. Eso nos obligó en el año 2023, implantamos un sistema más en aquellas especies y sobre todo situadas en zonas cercanas a pasos peatonales, juegos infantiles, a implantar unas revisiones especiales de verano para evitar el número de incidencias. El número de incidencias que nosotros tenemos en los meses de verano, solamente entre el 21 de junio y el 21 de septiembre, es muy superior al resto de incidencias que tenemos todo el año. Es decir, el calor nos incrementa el riesgo de caída y eso también nos ha conllevado a cambiar las especies, a hacer revisiones de verano. Tenemos planes especiales de riego. En una ciudad como Sevilla, que es verdad que el nivel freático es alto, pero en el último bando, que estuvimos casi 3 años en un bando de sequía, ya se empezaban a notar en ciertas zonas problemas con los pozos. Conjuntamente con la empresa municipal de abastecimiento, Metropolitana de Abastecimiento, EMASESA, ellos están desarrollando el podernos abastecer en algunos puntos de agua regenerada, que yo creo que eso va a ser un punto de inflexión porque vamos a poder llegar a muchos puntos de la ciudad donde actualmente contamos con praderas naturales que en verano se nos convierten en secarral, en que sean zonas verdes. Y sobre todo estamos haciendo un cambio en nuestra forma de trabajar, ¿no? Como os digo, hay especies de árboles que las hemos descartado y progresivamente, sin volvernos locos, podríamos decir, no probamos mucha cantidad de árboles. Llevamos probando especies, vamos viendo, porque sí lo que estamos viendo es que hay especies que desarrollan bien y cuando llevan 15, 20, 25 años, que es cuando el árbol da sus mayores beneficios ecosistémicos, entra en una regresión profunda, ¿no? Y entonces has empleado muchísimos recursos en que un árbol crezca para que luego, cuando es el momento de que te dé los mejores beneficios, tengas que quitarlo. Entonces sí estamos cambiando un poco el prima, sobre todo respecto a la elección de especies. Estamos siendo muy estrictos con la calidad del árbol. También nos afecta cuando tenemos situaciones tan sumamente adversas a nivel de tiempo. Si el árbol no requiere una calidad, sobre todo de raíces, el suelo, como decía Izaskun, es muy importante el suelo. Estamos haciendo pruebas de calidad tanto en el árbol como en dónde se está plantando el árbol. Un gran problema que lo tenemos son con las constructoras. Cuando tienen que desarrollar un parque, pues si no estás muy encima en todo el proceso, te encuentras que hay árboles plantados en escombros. El árbol tiene muy buen desarrollo, pero cuando tiene 20, 25 años volvemos a lo mismo. Tenemos consolidado ya un plan de riego de todos los árboles. Hasta sus primeros 3 años estamos haciendo riegos continuos de consolidación. Y luego es verdad que no solamente en los árboles jóvenes, también debido al cambio climático hemos tenido que incrementar estos riegos en árboles adultos, sobre todo en los ficus y en algunos plátanos puntuales, que son árboles singulares, que se ha observado que el llevar a cabo riegos en manta durante todo el verano, prácticamente a diario, nos ha bajado el número de incidencias de rama en verano en un porcentaje importante. Qué interesante. Pedro, desde el punto de vista técnico, ¿qué errores recurrentes se siguen cometiendo en el diseño y gestión de la infraestructura verde? ¿Perdona? Desde el punto de vista técnico, ¿qué errores recurrentes se siguen cometiendo en el diseño y gestión de la infraestructura verde? ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, una pregunta también como la anterior, complicada de responder, ¿no? Me gustaría simplemente hacer un comentario vinculado con el tema del arbolado, ¿no?, que ha salido en las 3 anteriores, ¿no? Como bien sabéis, Europa aprobó el Reglamento de Restauración de la Naturaleza en el año 2024, ¿no? Es un reglamento que se focaliza en diferentes escenarios, ¿no? Agrícola, ganadero, forestal, hidrológico, y también el artículo 8 habla de ecosistemas urbanos. Entonces, el reglamento, que es de obligada aplicación en España porque es un reglamento europeo, ¿no?, subraya 2 métricas, ¿no? Hay una métrica de superficie verde y una métrica que se llama CAU, que es cobertura arbórea urbana. El día 15 de este mes acabó el plazo para que 1.300 ayuntamientos de España tenían que haber mandado la información al Ministerio para poder informar a su vez a Europa y poder ir desarrollando el Plan Nacional de Restauración Ecológica. Entonces, tenemos la obligación, primero,
de no mermar superficie verde, ¿no?, en la mayor parte de los ayuntamientos, salvo que tengan un 45% de la superficie municipal de color verde, o que tengan más de un 10% de superficie arbórea, superficie arbórea. Antes comentaba Elena la regla del 3-30-300, ¿no? Esta regla habla del 30%, ¿no?, de superficie. Europa habla del 10%, y 10% ya es muchísimo, ¿no? De hecho, la mayor parte de los ayuntamientos de España no llegan ni por asomo, ¿no? Entonces, ¿qué conlleva eso? Conlleva que a nivel de planificación tenemos que incluir esa visión, ese imperativo europeo. Tenemos que incluir que la tipología de gestión, sobre todo de arbolado, tiene que ser distinta, es decir, hay que optimizar la masa foliar. Ya estarán prohibidos los desmoches o los terciados, ¿no?, o las talas indiscriminadas, ¿no? Por tanto, uno de los errores básicos que tenemos, que para mí ahora mismo es una oportunidad, es la de planificación. Todavía no está solucionado cómo se sutura la infraestructura verde con un plan general de urbanismo, ¿no? Todavía no está bien, digamos, arreglado, ¿no? Es cierto que hay algunos ayuntamientos en España que sí intentan en cierta medida pues, que haya una conjugación, ¿no?, y un solape, pero todavía tenemos un problema importante. A veces ir hacia atrás y pensar es positivo, ¿no? La famosa resiliencia, ¿no?, que en realidad es res hacia atrás y saltar, ¿no? Me recuerda un poco a un cangrejo. Yo hace tiempo se me ocurrió un acrónimo que yo recomiendo a nivel de planificación, que es en inglés CRAPS, ¿no? Y es la C de consiliencia. ¿Por qué? En la sociedad postmoderna fragmentó el conocimiento. Ahora mismo, cuando se hace un plan general de urbanismo o una planificación, se mira solo desde la lente de la arquitectura o de la ingeniería, pero falta la medicina, la sociología, falta la economía, etcétera, etcétera. La R es de resiliencia, pero resiliencia entendida como adaptación de procesos, no de elementos. Aquí lo importante son los procesos ecológicos en las ciudades. La A es el agua, tan necesaria y lógica. Sin agua no hay infraestructura verde, pues lo tenemos claros, ¿no? La B es la de biodiversidad. De hecho, todo el mundo piensa que la biodiversidad está fuera de las ciudades, y no es así, ¿no? En la COP15, la Conferencia de las Partes de Kunming-Montreal del año 2023, se puso de manifiesto que, históricamente, el ser humano se ha ido asentando en puntos calientes donde había mucha biodiversidad. Por tanto, la biodiversidad urbana es clave también en los procesos vinculados con la infraestructura verde. Y la última S del cangrejo, del CRAPS, es la de la pata de salud, ¿no? Ya lo hemos comentado. En definitiva, la infraestructura verde no deja de ser un sistema natural de salud pública. Y con las tres vertientes, ¿no? La parte mental, la parte física y también la parte social, que es tan necesaria. Bueno, te iba a decir, querías mucho tiempo, pero bueno, lo has condensado estupendamente. Para vosotras tres, una pregunta. En términos de gestión y mantenimiento, ¿cuáles están siendo los principales retos operativos y qué cambios han tenido mayor impacto en la eficiencia del sistema? Elena. Los retos operativos en cuanto a la infraestructura verde, en cuanto a implantarla. Comentaba antes, en el caso de ciudades que históricamente tienen un urbanismo que ha sido gris, en donde el espacio reservado al arbolado es mínimo, los árboles han crecido en nuestras ciudades, en Madrid y en muchas otras, en calles muy estrechas, no se ha hecho una buena selección de especies, se han implantado especies de portes y de grandes dimensiones en calles muy estrechas y, claro, con las consiguientes problemáticas que esto trae es que las copas son muy grandes, hemos tenido que recortar periódicamente, se han trasmochado, se han hecho podas muy drásticas y eso nos ha generado pues, un conjunto de árboles que en la mayor parte de las ciudades, en Madrid ocurre. Bueno, pues hoy por hoy hay que estar continuamente podándolos, recortándolos, porque los vecinos se quejan que les inciden en las fachadas, por el riesgo que tienen de caída de cualquiera de las ramas o simplemente de vuelco ante una incidencia meteorológica. Entonces, planificar en una ciudad así es complicado. Y yo creo que uno de los retos nuestros pasa por eso, pasa por aprender a saber lo que tenemos, que eso yo creo que ya somos plenamente conscientes, y buscar un modelo de adaptación a esa infraestructura a partir de estos hándicaps que tenemos en las ciudades. Comentaba María Luisa, y creo que es una cosa también que nos tenemos que plantear todas las ciudades, tenemos que avanzar a ese cambio de percepción del arbolado, ir sustituyendo especies. En Madrid estamos también introduciendo nuevas especies más resilientes al cambio climático.
Pero claro, existe una inercia, que es otro de los retos que tenemos, es una inercia de siempre se ha plantado, nos da miedo implantarla, entonces yo creo que al final hay que buscar de la mano un poco de estudios pilotos que estamos desarrollando, pues luego ser capaces de poder escalarlos al resto de la ciudad, tanto de implantación de nuevas especies, sistemas de drenaje sostenible, por ejemplo, los SUTs. En el Nuevo Madrid Norte estamos implementando y estamos valorando y se están haciendo pilotos de distintos tipos de dispositivos de SUT para poder luego escalarlos al resto de la ciudad. El Nuevo Madrid Norte se va a configurar ya con cunetas vegetales, jardines de lluvia, pavimentos drenantes. Entonces, nuestro reto realmente es ser capaces de pasar de eso que ya sabemos a implantarlo en el resto de la ciudad con la dificultad que tiene por lo que decía antes. No es lo mismo los nuevos desarrollos donde es factible hacer una planificación a futuro porque es un barrio construyéndose que el interior de las ciudades que ya está totalmente consolidado y donde pues tenemos esa dificultad. Por otro lado tenemos ya decía, la inercia de cambiar de paradigma, de nueva manera de hacer las cosas y nueva manera de planificar y luego coordinarnos entre todas las administraciones públicas, lo primero, ciudadanos, incluso las propias unidades departamentales de las propias administraciones, porque muchas veces a nosotros nos pasa. Otro departamento nos hace una obra, la recepcionamos y aunque nosotros la supervisamos, luego existe pues, como una divergencia en cuanto a los conceptos o en cuanto a la implantación de lo que queremos o en cuanto al mantenimiento posterior, que también es otro hándicap que arrastramos. Entonces, yo creo que el futuro sabemos cuál es, pero que tenemos que avanzar hacia ello con cautela y con una planificación que es absolutamente necesaria. Totalmente. ¿Izaskun? De retos tenemos muchos, ¿no? Yo voy a hacer voy a destacar dos según mi opinión. El primero es que el tema propiamente de la gestión de las zonas verdes, yo creo que no hay que olvidar que es un oficio, de que tenemos los jardineros que tienen un oficio y una formación. Está todo cambiando muy rápido, ¿no? Y ahora estamos exigiéndoles pues, que hagan otro tipo de jardinería y todo lleva hacia estas soluciones basadas en la naturaleza, en la cual todo es más complejo, ¿no? Y por tanto, estamos cambiando y estamos como haciendo más complejo el trabajo, ¿no? Y entonces, yo creo que uno de los retos es que realmente se pueda interiorizar. Está claro que la tecnología nos puede ayudar, ¿no? a mejorar algunos de estos procesos, pero yo creo que ahí hay un poco una dificultad, ¿no? en incorporar todos estos nuevos conceptos y aplicarlos, ¿no? de manera correcta. Y no solo a nivel de jardineros, también a nivel de arquitectos, ingenieros. O sea, te das cuenta de que muchas veces tú dices, no, es que este parque hay que diseñarlo con este tipo de SUTs y tal, y te encuentras que los ingenieros no saben hacerlo, ¿no? Porque cuando esto son cosas bastante nuevas y no las han estudiado en la universidad, entonces pues también todo este trabajo, ¿no? de educar, ¿no? entre comillas, de compartir, ¿no? todo el tema del diseño, ¿no? de hacer guías, ¿no? para que luego se apliquen. Es decir, que aquí yo creo que es un tema importante. Y luego yo creo que otro de los grandes retos, a mi parecer, es toda la parte de financiación, porque claro, queremos ciudades más verdes, ciudades más permeables, depósitos de agua que gestionen no sé qué, pero después el presupuesto es el mismo, ¿no? Y entonces, no sé, tiene que haber de alguna manera, tendría que revertir, ¿no? Y todo lo que hablamos también de la salud, ¿no? Sí, claro, el verde está relacionado con la salud. Después te das cuenta de que es verdad, de que ¿no? hay estudios que dicen que menos productos fitosanitarios, todo el hecho de tener más verde repercute en una mejor... Pero luego, ¿cómo se gestionan todos los presupuestos, ¿no? Al final, todo el mundo se queda con lo mismo y tú también, ¿no? Y dices, bueno, sí, pero... Y entonces llegas al extremo de que tenemos mucho más superficie verde y más arbolado con un presupuesto muy parecido. Y es eso, que la ciudad al final... si no es pavimento, es verde, ¿no? Entonces, pues igual tendría que haber como unas revisiones, o igual también comentaba antes, creo que tu compañero de Sevilla, dimensionar correctamente, es difícil, pero decir, bueno, vamos a dimensionar desde el principio, ¿qué necesitamos, no? Pero bueno, vas arrastrando, ¿no? Vas arrastrando
todas unas dinámicas que cuesta mucho de cambiar. Son grandes retos. María Luisa, en Sevilla. Bueno, suscribo totalmente lo que ha dicho Elena y lo que ha dicho Izaskun. 100% la financiación tenemos un problema importantísimo, porque además la infraestructura verde ya no es que nos esté dando las mismas superficies transformadas, no, es que además se está perdiendo el oficio de jardinero. Queremos industrializar todo, queremos que todo sea con cortasetos, que todo sea con máquinas segadoras, y la infraestructura verde y los nuevos modelos de ciudades que estamos viendo, donde abunda el estrato arbustivo, es necesario tener muchísima mano de obra. Y yo creo que otro de los grandes retos que tenemos en las administraciones públicas respecto a todo lo verde es la comunicación. Da igual lo que hagamos, que siempre hay opiniones controvertidas. Es decir, tú pones, llevamos toda la jornada o parte de la jornada con temas de limpieza vial y recogida, y la comunicación en limpieza vial y recogida es mucho más fácil. O sea, es muy difícil discutir cuando una calle está limpia o cuando se ha hecho un cambio de contenerización. Se hace, sin embargo, con la gestión de lo verde, de los árboles, de lo que planta, de lo que no planta. No somos capaces. Yo no creo que haya ningún ayuntamiento que hace una publicación de algo relacionado con la jardinería y pueda tener las mismas críticas positivas que negativas, ¿no? Y creo que es un reto importante, porque además se cuestiona muchas veces a los profesionales que están detrás, que son técnicos con muchísimo recorrido y que hay que tomar decisiones, ¿no? Estamos en un momento de cambio climático. A mí me da una envidia profunda cuando paseo de Despeñaperro para arriba, porque los plátanos, los famosos plátanos, pues allí iba paseando por Madrid unos plátanos estupendos, altos, sin chancros, sin termita. A nosotros en Sevilla nos supone un problema, y el paso valiente sería decir, oye, vamos a hacer un plan de renovación de estos árboles, y lo vamos haciendo, pero a lo mejor no a la velocidad que lo requiere. Y yo creo que porque fallamos en la comunicación. Y además, o sea, como decía antes con la tasa de residuos, ¿no? La generación, pagar por lo que generas. Yo sé, hay algún ayuntamiento que diga, oye, yo publico en verde y son todos deditos para arriba. Además, a los políticos les encantan las publicaciones. Entonces, yo creo que es un gran reto que tenemos en concienciar al ciudadano que las personas que están detrás de la gestión de lo verde son profesionales, que cuando se quitan árboles no se quitan porque se quiera, cuando se hacen ciertas actuaciones en el estrato arbustivo. Y creo que lo tenemos pendiente y es un reto complejo. Bueno, Pedro, para ti la pregunta siempre es un poco distinta. Pero bueno, esto también vale para todas, para todos. Hablando de la tecnología, ¿qué papel está jugando dentro de la optimización de la infraestructura verde, especialmente en ámbitos como el riego, el mantenimiento o la monitorización? Bueno, yo creo que estamos en un punto de inflexión importante en la incorporación de elementos tecnológicos en el mundo del verde, ¿no? Tanto a nivel de planificación como de gestión, ¿no? A nivel de planificación, como bien apuntaba antes y también lo comentó Elena, ¿no? Están apareciendo licitaciones vinculadas a imágenes satelitales, ¿no? ¿Para qué? Para tener métricas. Pero no son métricas estáticas, son métricas dinámicas, ¿no? Hay que analizar desde un prisma espaciotemporal la información que tenemos. Eso nos va a permitir ver la evolución o la involución y detectar puntos calientes en zona urbana donde es preciso hacer acupuntura verde, etcétera, etcétera, ¿no? En el marco de la gestión aparecen diferentes posibilidades, ¿no? Hay un concepto en Estados Unidos que es el Smart Parks, que habla de soluciones vinculadas a pavimentos, por ejemplo, pavimentos que interaccionan, que captan contaminantes, pavimentos que tienen unos áridos fotoluminescentes, que es de tecnología española, y de noche se iluminan solos, ¿no? Y duran a lo mejor 10 años. También el tema de ahorro de energía, el tema del alumbrado, el tema, por ejemplo, vinculado a la medición de las personas que hay en un parque en un momento determinado, a ver si es necesario o no meter más recursos de mantenimiento, más recursos de vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces, siempre con el prisma puesto en que para mí la tecnología es un medio, no es un fin, ¿no? Eso tenemos que tenerlo todo claro, ¿no? El fin es la optimización de la generación de servicios ecosistémicos, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? Aprovecho que tengo la palabra, un par de comentarios de antes que habéis hablado de formación y de financiación, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? En España, lamentablemente, no hay jardineros tradicionales, o muy pocos, y menos jardineros que sepan lo que es un servicio ecosistémico
y qué especie es buena para una cosa u otra, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿no? Los árboles capturan o emiten una serie de compuestos que se llaman compuestos orgánicos volátiles biogénicos. Ese compuesto, en presencia de NOx, interacciona y genera contaminación. Una especie que lo emite es el roble del norte. Tú plantas roble en un polígono industrial donde hay una empresa, una industria que genera NOx, yo estoy generando contaminación. Entonces, la ciencia debe respaldar las soluciones y las propuestas que hagan los técnicos. Con la formación subimos de nivel, estamos en un colegio de ingenieros de caminos, ¿no? Una de las 9 ingenierías reguladas de España, también arquitectura. Lamentablemente las ingenierías reguladas están supeditadas a una orden española que se llama Orden CIN, que es la que define el programa académico. Entonces, es muy rígido. Yo si quiero incorporar formación específica en sistemas urbanos de drenaje sostenible en una escuela de caminos, tengo algo de flexibilidad, pero no mucha. Quizás hay que dar una vuelta a las Orden CIN y adaptar las necesidades formativas de los ingenieros de España a las necesidades reales, sociales y del mercado. Y acabo ya con la parte de financiación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es cierto que aumentamos la superficie verde, es cierto que aumentamos los recursos, pero también es cierto que se pueden buscar soluciones alternativas, ¿no? En otros países se habla de bonos de inversión, se habla de impuestos, etcétera, etcétera. Todos sabemos que cuando haces un parque urbano, haces el retiro, el precio del suelo sube. Un ayuntamiento puede invertir en hacer un parque urbano y luego cobrar más impuestos en relación a la gente que vive en ese sitio. También genera una parte negativa, que es la gentrificación ecológica. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, volviendo al tema de la digitalización, que era la pregunta inicial, pues eso, ¿qué papel crees que está jugando la tecnología en la optimización de la infraestructura verde? Yo creo que es un papel fundamental y clave. Retomo las palabras de Pedro. La tecnología tiene que estar al servicio de nosotros como técnicos, de la ciudadanía, para planificar. Pero tiene que ser no es el fin es generar una infraestructura verde de calidad y poderla mantener en el tiempo, porque el fin último siempre es que la infraestructura verde lo que genera al final es salud pública, y es un tema de salud pública que se nos olvida. Y recalco, tema de salud pública. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid potenciamos y estamos dando mucha importancia a la tecnología, tanto para, pero ya digo que siempre desde el punto de vista de la gestión de nuestro propio patrimonio verde. El Ayuntamiento de Madrid gestiona, si no recuerdo mal, 6.500 hectáreas de zonas verdes, entre parques, alineaciones, etcétera. 1,7 millones de árboles, más de 2 millones de elementos de inventario, incorporando terrizos, arbustos, masas arbustivas, flores, macizos florales, céspedes, etcétera. Entonces, para gestionar toda esa cantidad de datos, toda esa cantidad de información, es básico tener la ayuda y la ayuda que nos proporciona la inteligencia artificial. Tenemos incorporados modelos de telegestión del riego en muchas de las zonas verdes de Madrid que ya están implementadas. Ahora queremos ir a un punto, un plus en esto, y es intentar que todos los sistemas sean interoperables entre sí y llegar al concepto de Smart City, que tenemos una prueba piloto en la Casa de Campo, pero no la hemos podido todavía implementar en el resto del Madrid, y es que todas las estructuras, todos los sistemas de gestión inteligente, todos los sistemas de gestión teleoperados e interacción entre sí se controlen desde un punto único. En ese sentido, y se hablaba aquí también esta mañana, independientemente de que las tecnologías, tanto lo que comentaba antes, la captura de imágenes satelitales, la captura de imágenes diarias en 3D de nuestras zonas verdes, nos va a permitir, primero, tener un inventario actualizado de todos los elementos verdes que mantenemos. En segundo lugar, tener un histórico de que teníamos y que tenemos para aprender a mejorar. Para eso no lo hemos hecho hasta ahora. No sabíamos, como bien comentaba María Luisa, sabíamos que había especies que no se daban bien en la ciudad, sabíamos que teníamos que cambiarlas, pero con ese histórico nos va a facilitar pues, ver qué funciona, qué no funciona, ¿por qué? Porque en algunos casos, por las propias condiciones de la ciudad, es pues porque hay un baldeo que encharca los árboles y se nos secan, o en otro caso es porque el ciudadano le da un golpe con la furgoneta porque la calle es muy estrecha, y en otros casos porque simplemente la especie ha dejado de funcionar, una especie que no se está adaptando a las condiciones de Madrid. Y por otro lado tendremos un histórico de qué está pasando en lo que comentaba Pedro con la evolución de nuestras zonas verdes y la involución. ¿Qué zonas verdes van a más? Estamos generando más metros cuadrados de zona verde y en mejor estado fitosanitario, y esa regresión que se podría producir.
Entonces, en la gestión esto nos va a permitir poder planificar en el plan de plantaciones qué quiero plantar, dónde exactamente, qué especies necesito plantar, en el plan de poda, qué tengo que plantar, dónde funciona, dónde no, y nos permite adelantarnos esa gestión. Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid apuesta, y creo que se ha dicho aquí en alguna de las mesas esta mañana, por los datos, por la gestión de datos. A través de la plataforma del dato se han estructurado que todas las geodatabases, todos los datos, toda la información geográfica y alfanumérica que disponemos en cada una de las unidades se ha puesto a disposición en un único punto centralizado para que cualquier otra unidad departamental, obras, rehabilitaciones, urbanismo, puedan tener en cuenta el resto de los elementos de la ciudad. Es decir, cuando se haga una obra y los de urbanismo reclamen, además de las aceras, de los volardos, tienen ya la capa de arbolado y la capa de zonas verdes para tener en cuenta que la infraestructura verde es fundamental. Ya no es la infraestructura gris por encima de la verde, no es que por fin hemos conseguido, o creo que estamos en el camino de conseguir que la infraestructura verde tiene tanto peso o más como la infraestructura gris y tiene que ser tenida en cuenta por todos los agentes, digamos. Entonces, en ese sentido también hemos apostado por tecnología, por inteligencia artificial y por cuadros de mando y por la gestión del dato, para poder, pero eso, como bien dice Pedro, para poder gestionar y saber cuál es nuestro horizonte futuro y dónde queremos llegar. Pues Izaskun, si puedes ir un pelín más breves. Me he pasado. Es que ya lo ha dicho todo ella. No, un poco siguiendo la línea, está claro que la tecnología nos ayuda a ser más eficientes en los recursos y en la recogida de datos y en el análisis de datos. Yo únicamente, y ahora quería hacer un comentario respecto al tema, no tanto a la tecnología, sino quizá más al tema de la inteligencia artificial, que también se ha hablado, ¿no?, esta mañana. Bueno, que es un poco, estamos todos en un poco la expectativa de cómo nos va a cambiar esto la vida, pero yo creo que, y en el caso de la jardinería, y si no me equivoco me lo comentáis, yo creo que todavía estamos como un poco atrasados en el sentido de que quizá también tendríamos que mejorar todo lo que es la inteligencia natural a nivel de oficio, ¿no? Si en vez de pensar cómo nos va a ayudar la inteligencia artificial a los sistemas de riego o a lo que sea, pues quizá tenemos muchas dificultades a veces en que nos hagan un buen proyecto de riego, ¿no?, y en cómo regar. Entonces, a veces según cómo me da un poco de miedo esto de que dependamos tanto de la inteligencia artificial y después hayamos perdido todo el conocimiento, ¿no?, de cómo se gestionan, que podríamos llegar a este absurdo, que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas y no sepamos hacerlas, ¿no? Porque al final la jardinería es un oficio bastante manual y en el cual necesitas unos conocimientos previos que no... Por eso, bueno, estamos un poco a la expectativa, ¿no?, de lo que nos viene. Buena reflexión. María Luisa. Pues como prácticamente se ha dicho ya todo, nosotros el tema de poder tener todo inventariado y poderlo tener todo en tecnología, el histórico de cada uno de los árboles nos ha permitido implantar ese programa de revisiones de verano, nos ha permitido poder adelantarnos a ciertos sucesos con algunos ejemplares y actualmente estamos inmersos en un cambio de telegestión de todo el sistema de riego de la ciudad y aunque el contrato de Sevilla es relativamente reciente, yo creo que para el siguiente contrato tendrá que dar un paso cualitativo, además de cuantitativo, introducir temas de inteligencia artificial, más tecnología, siempre partiendo de la base que lo nuestro es más un oficio artesanal y si queremos realmente tener una infraestructura verde que no sea algo industrializado, tenemos que seguir apostando por el recurso más humano más que por el recurso de la máquina. Es un tema apasionante, pero ahora os tengo que pedir mucha brevedad. A modo de cierre y de un titular, una frase, ¿cuál es la prioridad inmediata en la gestión de la infraestructura verde urbana? Pedro. Bueno, yo, por ser muy breve, ¿no?, rompería una lanza por la formación, ¿no?, formación a todos los niveles, ¿no?, tanto en el marco universitario o profesional como en las propias empresas, ¿no? Yo creo que las empresas tienen que invertir, ¿no?, en formar a los trabajadores para adaptar la profesión a la realidad del mercado, ¿no? Y luego también rompería otra lanza para que el urbanismo se mire desde una mirada transversal, holística, consiliente y hacer unas ciudades más biofílicas, sanas y saludables.
Estupendo. Volvemos con Elena, si quieres. Yo creo que al final la finalidad es pues lo que llevamos toda la jornada comentando, toda la mesa comentando, es obtener un patrimonio verde que sea de calidad, que sea duradero, que perviva, que reclame el espacio que le ha sido negado por años y que por consiguiente lleve asociado el mantenimiento que se merece con una formación de calidad, porque efectivamente la profesión de jardinero, si no se ha perdido, se está perdiendo. Y con una planificación y una estructuración a largo plazo y no a salto de mata, sino con cabeza ir pensando en un modelo más resiliente de ciudad. Sí, con una mirada poniendo al el futuro. foco en el verde urbano y en la salud tanto del ecosistema urbano y la salud que eso repercute para nuestros ciudadanos. ¿Y Izaskun? Pues un poco lo mismo, una ciudad más verde, más natural y siempre pensando en la ciudadanía, en la salud de los ciudadanos y su disfrute. María Luisa. Pues prácticamente lo mismo que yo creo que los árboles, los parques, los jardines, y que ahora ya lo llamamos como infraestructura verde, es un ingreso para las arcas municipales y para las arcas estatales y autonómicas y no ese gasto como se ve. Y no, dentro de los servicios urbanos no podemos ser el patito feo y el urbano, porque al final mis compañeros que siempre la parte que se lleva más dinero es la limpieza vial y la recogida. Y eso es así, creo que es algo que es indiscutible. Y sin embargo una calle puede estar muy limpia, puede tener los últimos contenedores, tal, pero si la calle totalmente es gris, yo creo que esa calle tiene muchísimo menos valor que a lo mejor una calle que pueda no presentar ese estado de limpieza, pero pueda estar mucho más renaturalizada, con sombra, etcétera, etcétera. Entonces creo que desde las administraciones públicas, a mí que me toca ahora estar en este lado de la parte pública, tenemos que luchar por ir posicionando los contratos de jardinería en el sitio que se merece, porque sobre todo es un ingreso, no es un gasto. Pues con esa última idea nos quedamos. Muchísimas gracias.